Porque toda la Biblia habla de Cristo. ¿Estás de acuerdo, Shey? Toda la Biblia. Si tú lees un pasaje en el Antiguo Testamento y dices, pues pastor, me engañó porque ahí no está Cristo, leíste mal. Ahí está insertado el Señor. Así que vámonos, abran sus Biblias, prendan sus Biblias al libro de Ezequiel. Vámonos directamente al versículo 3. Vámonos al versículo 3. En el capítulo 3, perdón, en el versículo 16, vamos a ver del 16 al 21. Ustedes saben que aquí se predica de una manera expositiva, ¿sí? Y vamos a ver esos versículos del 16 al 21. Si ya están ahí, vamos a citar la palabra, ¿ok? Dice, y sucedió que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. 19. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. 20. Y cuando el justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de su justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. 21. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá, porque aceptó la advertencia. Y tú habrás librado tu vida. Señor, hacemos un pequeño alto en estos preciosos versículos en donde hoy tú vas a hablar a nuestra vida. Señor, lo más probable es que, como siempre, nos reprendas, nos adviertas, probablemente hasta nos ofendas, Señor, con tu palabra, pero no importa, Padre. Le damos la bienvenida a tu palabra porque solamente ella es la que nos confronta con el pecado y solamente es tu palabra la que trae vida eterna. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a ver estas porciones que para algunos es un poquito difícil, ¿no? Porque cuando habla de demandar la sangre, es que te hace responsable de esa persona, ¿no? En otra versión trataba yo de... ¿Quién trae otra versión? Trataba yo de ver la de la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que yo les recomiendo mucho, hermanos, porque es muy práctica para entender. Ezequiel 3, aquí traigo la de las Américas, y aquí está la Nueva Traducción Viviente. Y fíjense, se las voy a leer rápidamente, ¿sí? Y inclusive el preámbulo dice Centinela para Israel, el subtítulo, Centinela para Israel, ¿sí? Después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviérteles a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia,
ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable. ¿Ya se entendió lo que es demandar la sangre? Dice, yo te voy a hacer responsable si yo te doy a ti la advertencia, la palabra de Dios, para que tú les avises. Y si no les avisas, si no les adviertes, si no les predicas, si no les dices, o sea, cuando mueran, yo te haré responsable. Ok, no me quedé. Yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú les adviertes, ellos morirán en sus pecados, no se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen, y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Ahí ya como que está un poquito más entendible, ¿no? Porque que el impío y la iniquidad y que la impiedad, a veces como que nos pierde. Pero ya en una situación de una traducción un poquito más de nuestro lenguaje, ya se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que Dios, a través del profeta, manda a él directamente a que les predique, ¿sí? Les predique al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en aquel entonces estaba, como siempre, por sus desobediencias, estaba exiliado y estaba en un lugar llamado Babilonia y estaban ahí presos. Y entonces le manda a Ezequiel. Ezequiel, o sea, le dice Dios a Ezequiel que él es un centinela. En otras traducciones le llaman atalaya, ¿sí? Y el atalaya y el centinela en aquel tiempo y en muchos lugares lo ponían en los castillos hasta arriba, ¿sí? Para que fuera el vigía, para que estuviera vigilando. ¿De qué? Que no se fueran a pasar el alto. No, no había semáforos en ese tiempo. Del enemigo, exactamente. Él tenía que advertir que ahí venía el enemigo, tocaba campana, trompeta, lo que tuviera, y inmediatamente los alertaba de un enemigo. Él tenía que estar despierto, él tenía que estar bien, o sea, observando. Por eso el centinela significa persona que vigila o está observando algo o a alguien, ¿sí? Ezequiel, el profeta de Dios, su nombre significa Dios me fortalece. Ellos estaban cautivos en Babilonia, ¿sí? Los judíos. Y este profeta tenía un encargo de Dios muy específico: reprenderlos, regañarlos. Se parece a su pastor, ¿verdad? Todas las predicaciones a mí me han dicho algunos hermanos, oiga, pastor, ¿cuándo nos da una buena? Pues nunca, mijo, porque no la merecemos. Tenemos que ser confrontados contra el pecado. Y este profeta así era. Cristo también vino a eso, ¿recuerdan? Cuando él vino como profeta, ¿qué hizo? Como profeta. ¿Cuál era su función como profeta de Cristo? Predicar la palabra. Predicar la palabra, esa era la función de un profeta, porque a lo mejor equivocadamente tú tienes en tu mente que el profeta es aquel que adivina. No, el que adivina es del diablo. Dios específicamente le daba para predicar la palabra y de vez en cuando, de cuando en vez, le anunciaba el futuro y lo tenía que decir. Alguien que predicó el futuro mucho con respecto a Jesucristo pues fue Isaías, ¿sí? Isaías el profeta. Y por esa característica que Dios le mandó a Ezequiel de que los reprendiera constantemente, estaban en cautiverio en Babilonia y seguían de necios. ¿Cómo creen que lo mataron? Porque recuerdan que el Señor Jesucristo cuenta una parábola
donde dice, les mandé a los profetas y los mataron. A este lo mataron, y lo mataron por reprenderlos. Por eso se enojaban, porque nunca les rascaba el oído, ¿no? Les dice, qué bonitos muchachitos, qué bien se portan, son unos guerreros de Dios, unas princesas. No, como no les decía eso y los confrontaba directamente con el pecado, como lo va a hacer ahorita, pues lo mataron. Los historiadores de los judíos y algunos egipcios, por ahí leí en un comentario, en la tradición judía se dice que lo mataron, no se sabe si a pedradas, a palazos, pero le reventaron su cabecita y le sacaron los sesos. La masa encefálica literalmente voló por allá, o sea, tal era el odio, ¿no? Y más sin embargo él no cayó, no se cayó, hizo lo que le mandó el Señor. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Ya se los comentaba yo el otro día, no tenemos por qué callar, tenemos que ir con mansedumbre, con amor, decir las cosas con amor, no a bibliazos, no a machetazos, no a palazos, no a balazos, con amor, pero no callar, decir la verdad, para que de esa manera nosotros siempre seamos confrontados. Entonces, déjenme leerles Ezequiel 3, vámonos a Ezequiel 3, del 9 al 15, para poder entrar, para que ustedes vean por qué razón Ezequiel dice esto, ¿no? ¿Ya están ahí? Ezequiel 3, del 9 al 15. Dice, como esmeril, más duro que el pedernal. ¿Sí saben lo que es un esmeril, verdad? Ok. He hecho tu frente, no les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Y es lo que le dice al cristiano, mira, no te eches para atrás, no te amedrentes ante la situación de hablar la verdad en cualquier ámbito de tu vida. Sí, si tú estás permaneciendo en la verdad, si tú eres sal y luz, como vimos el domingo, ¿no? Una persona que donde entra, modele a Cristo. En serio, hermano, porque si tú te dices cristiano y vas a cualquier lugar y no modelas a Cristo, eres hipócrita y modelas al diablo en lugar de que digas que eres cristiano. O sea, no vas a impactar nada. Al contrario, o sea, van a blasfemar del Señor. En serio, van a decir, ¿cómo? Pues dice que es cristiano y mira nomás lo que está haciendo aquí ahorita. Entonces, por eso aquí le dice el Señor al profeta, nosotros estamos considerados los pastores de la actualidad como un profeta. Tipificamos la cuestión de dar la palabra. Pero tú, hermano, tú tienes un ministerio, ¿recuerdas? Y tienes que evangelizar, y tienes que predicar, y tienes que ir para allá y para acá, y a la gente que está a tu alrededor, y tienes que hablar de Cristo. Entonces, por eso aquí en el 9 te dice, como esmeril más duro que el pedernal he hecho tu frente, no les temas, ni te atemorices ante ellos, porque todos aquellos son rebeldes, no tienen a Cristo. 10. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente, guárdalas. O sea, pero como algo muy preciado, como lo más importante de tu vida. 11. Y ve a los desterrados y a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen y dejen de escuchar, o dejen de escuchar. Así dice el Señor Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Te escuchen o no te escuchen, tú ve. Y a los desterrados, miren, ya les dije que ellos estaban desterrados de Judea, de Jerusalén, o sea, estaban presos en Babilonia. ¿Sí se entiende? Pues le dijo, ve y háblales y diles. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no vivimos aquí de paso, no somos peregrinos,
Hasta cierto punto, esta no es nuestra patria. No somos también como desterrados. Y así vino el Señor a hablarle a un pueblo que Él había elegido, que Él había predestinado, el cual vino por Él. Pero esta no es nuestra patria. Estamos de paso. Por eso no debemos echar tanta raíz de que, ay, mi Jaltenco, mi México querido, ¿no? Como mi México no hay dos, luego le ponen mi casa, mi carro, mi... No, 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 o sea, no, no, o sea, más bien, dale gracias a Dios por las bendiciones temporales que te da, te lo he dicho, pero no te aferres, somos de paso. Entonces, por eso le dice aquí en el 11, ¿dónde me quedé? Sí, ¿verdad? 12. Entonces el Espíritu, y vean que está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, me levantó y oí detrás de mí un gran ruido, ¿cómo dice? Atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. 13. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra y el ruido de las ruedas junto a ellos y un gran ruido atronador. Hay gente que dice que estos versículos habla de los ovnis. En serio, hermanos. Porque Ezequiel vio una rueda en medio de la rueda. Y pareciera que es como un ovni, pero en realidad no, era la gloria de Dios. Y el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu. ¿A ti no te da congoja ver a la gente que está sufriendo por el pecado? ¿No sientes esa congoja de que, y sobre todo de los que conocen la palabra, los que conocen la palabra y los ves en la congoja, ¿no? De cómo son desobedientes y en lugar de darte coraje, sientes tristeza, ¿no? Así se sentía en ese momento Ezequiel. Y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Entonces vine a los desterrados de Tel Aviv y que habitaban junto al río Quebar, y allí donde ellos vivían, estuve sentado 7 días atónito en medio de ellos. ¿Cuánto dura de un culto del domingo al otro culto? Una semana, ¿no? Y nosotros tenemos todo el tiempo, pero en este caso aquí se está dirigiendo un poco a la gente que, como yo, como pastor, que les predica cada 8 días. Entonces, entrando en el 16, hermano, dice que, y sucedió que al cabo de los 7 días vino a mí la palabra del Señor diciendo, yo desde que termina el culto del domingo, descanso un ratito en el día y en la noche ya estoy revisando qué viene la próxima semana o qué viene el miércoles, ¿no? Entonces dice aquí que instrucciones después de los 7 días, un pastor debe meditar, preparar, estudiar diligentemente la palabra. Y tiene que buscar, hermano, la verdad de lo que está revelado, de lo que está diciendo aquí Isaías. Pero esta aplicación ahorita ya la trae para nosotros, para un pastor, para la iglesia de hoy. ¿Sí? Y estar preparado para hablar al pueblo de Dios. Estar preparado. Ahora, este es un pastor, pero si tú eres nacido de nuevo, es lo mismo. Es lo mismo, tú debes de estar preparado. ¿Echaron un cohete? Usted debe de estar preparado, hermano, para hablarle al pueblo de Dios también. Entonces dice aquí, y para escuchar a Dios, hablándote. ¿Cómo vas a escuchar a Dios hablándote? Exactamente, estudiando la palabra. Muy bien. El llamado en el Antiguo Testamento, vea lo que dice el 17. Hijo de hombre, te he puesto por centinela, ¿sí?, de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. No te detengas, dice la palabra.
diles la verdad de lo que yo he predicado, de lo que yo he escrito, ¿no? Fíjense, el llamado en el Antiguo Testamento era el de centinela o atalaya, ¿cierto? ¿O no? Ahí el profeta le dice, tú te estamos advirtiendo para que tú les digas a este pueblo necio, rebelde, o sea, lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir. Ok. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se le podría decir tanto al pastor como a todo el nacido de nuevo? ¿Cómo sería la aplicación para nosotros? Aquel era centinela. Hoy nosotros podríamos decir que también lo somos. Somos vigilantes. ¿Sí? ¿Qué hacía, dijimos, el centinela? Advertía del peligro del enemigo. Nosotros tenemos un enemigo. ¿Quién es? Siempre le echan la culpa a Satanás. Siempre le echan la culpa. No, fíjate, bueno, sí es verdad, sí es Satanás, pero el más poderoso y el más sanguinario es mi pecado. O sea, soy yo mismo. Si nosotros debemos advertirle a alguien, si Dios le advierte, primero es a mí. Cuidado, cuidado, dice. ¿Se acuerdan que le dice a uno de los pastores, ten cuidado de ti y después de toda la grey? Pero primero, vete tú. Primero, practica tú. Todo lo que predicas, practícalo tú. Escucha lo que predicas. No me salgas a la mera hora con que nada más eres predicador. Háganle como yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. No, ¿verdad? No es así. Entonces, por eso, el centinela, el atalaya, el que está viendo al enemigo, es mi propio pecado. Es ese hombre miserable, ciego y desnudo que vivía antes ahí. Y que ahora encuentra también, lo vimos el domingo, un hábitat residual aún regenerado. Aún regenerado encuentra el pecado un hábitat residual dentro de mí. Ten cuidado, vigílalo, deséchalo, destiérralo. A cada ratito, no cada ratito, cada día, levántate y crucifícalo. Por eso nos está diciendo aquí que en el Nuevo Testamento tú sigues siendo igual centinela y atalaya contigo mismo, pero también con los demás, pero ahora con una acepción diferente. Hoy te han dado un ministerio, hermano, que es el de la reconciliación. ¿Se acuerdan que lo vimos el lunes? Pero vamos a recordarlo, 2 Corintios 5, 18, 20. 2 Corintios 5, 18, 20. 2 Corintios 5, 18 y 20. Y todo el que procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio, ¿de qué? Y bueno, aquí hay gente que me ha escuchado decir casi por 5 años el concepto de ministerio, pero se los voy a volver a repetir. Ministerio, ministro, aquel que ministra a alguien, aquel que es ministro, dice que es recursos divinos, es una definición, recursos divinos atendiendo necesidades humanas a través de vasos amorosos. Ese es ministerio. Ese ministerio de la reconciliación te lo encargó a ti y a mí, ¿cierto? ¿Cómo decimos? Recursos divinos, la Biblia. Tú no vas a dar consejo con otra cosa. No vas a dar con la enciclopedia básica Salvat. No, no te vas a apoyar en ella. Ni en libros de sexología, ni en psicología. El recurso divino de la Biblia. Eso es lo que tú vas a utilizar como ministro. ¿Sí? Tú no vas a sacar ninguna otra revista, tú no vas a sacar ningún otro rollo de sabiduría,
No, te dice, este es el ministerio que yo te encargué. Por medio de la Biblia tenemos todo. Pastor, pero yo no puedo darle un consejo a un casado porque soy soltero. Pero no eres tú. Aquí es la gran diferencia. Aquí es Dios a través de ti. Tú eres un canal. Tú no vas a vertir tu experiencia. Tú no la vas a vertir. Vas a vertir la palabra de Dios para edificar a ese creyente. Y entonces ese ministerio de la reconciliación es lo que está diciendo aquí. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eres un ministro. ¿Ya se entendió? Y luego dice el 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliándonos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quién nos reconcilió? Con el Padre. Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, o sea, nos perdonó a través de Cristo. Todo, sí, todo. Yo llego a Cristo y no hay necesidad de hacer una regresión al pasado. No hay necesidad de ir con alguien que me diga si ya viví otra vida anterior. No, dice que Cristo me perdona todo. Todo. Lo más aberrante que yo no he querido confesar, lo que me he guardado durante toda mi vida y que me da pena siquiera a veces pensar en ello, Dios me lo perdonó. Y yo se lo tengo que confesar a Él. ¿Sí? Ok. Y nos ha encomendado a nosotros. ¿Qué es encomendar? Hijo, te encomiendo que vayas a la tienda y me traigas el azúcar. Que vayas. Te ha encomendado la palabra de la reconciliación. Entonces, no es verdad que en ese sentido, hoy en el Nuevo Testamento, seguimos siendo centinelas, atalayas, vigilantes, y estamos viendo al primer enemigo. Yo me entrampo, engañoso mi corazón, más que otras cosas, parafraseando, ¿sí? Y sin remedio. Hace rato cantábamos engañoso corazón, ¿no? En cisternas de aguas rotas, yo quiero retener las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo en un balde roto voy a retener agua? Se va. Por más que le meta y le meta y le meta, pues está roto, se va a ir. Oye, ¿en qué retenemos, hermano? En Cristo. Esa no es una cisterna rota. ¿Sí? Ok. Entonces dice, recordemos que estamos en un mundo invadido por un enemigo, un mundo sitiado, y el centinela tiene que dar alerta ante el peligro. Tú eres centinela de la iglesia, eres centinela de ti mismo, eres centinela de tu casa, ¿cierto? ¿O a ti te gustaría que llegaran y... qué hacía el enemigo cuando... Bueno, todos conocen la historia de Troya, ¿verdad? Años tratando de entrar a Troya y no lo lograron. Una trampa y pum, entraron. ¿Y qué hicieron? Devastaron la ciudad. Mataron hombres, niños, mujeres, arrasaron con todo. Así es Satanás. Tú puedes ver en tu visión, en tu cosmovisión que tienes, tú puedes ver a tu familia preciosa, mis hijos hermosos, ¿sí? Y no adviertes el peligro de estar sin Cristo. ¿No lo adviertes? ¿No adviertes que es condenación? ¿Que es infierno? Ese es el punto, hermanos, que donde Dios te pide que tú estés observando y pendiente que vives en un mundo hostil. Ya lo dijimos hace rato, somos de paso aquí, esta no es nuestra patria, aunque tienes tu INE, ¿no? Como mexicano, pero no es tu patria. Tu verdadera patria, ¿dónde está?
en los cielos, dice la palabra. Entonces, si estás en un mundo hostil y estás sitiado, ¿sí sabes lo que es estar sitiado? Rodeado. Estás rodeado del pecado, para empezar. Estás rodeado del enemigo. ¿Qué otro es el más difícil de los enemigos? Son tres. Ya tocamos primero al más depredador, que es el pecado que vive dentro de mí. Ese soy yo. El segundo es Satanás. Estamos rodeados por Satanás. Y el tercero, el mundo. El mundo. Son tres. Que no se te olvide. Porque el mundo te ofrece cosas que tienen apariencia de bondad, que tienen apariencia de bueno. No lo son, hermano. Música, cultura, ¿qué más? Filosofías, ¿qué más? Religiones, ¿qué más? ¿Algo más del mundo? Las borracheras, sí, también. Sí, películas, es parte de la cultura, es una sombrilla que abarca películas, bailes, música, no sé, muchas cosas, filosofías, ¿no? Enseñanzas, todo, o sea, entonces estamos en un mundo sitiado así, dice el Señor, por eso usted tiene que estar así como el que está arriba, mira, ahí tiene su Biblia a un lado, ¿no es la espada? Y del otro lado, ¿qué tiene? ¿Qué le puso? Una palita, el muro, bueno, ese es donde está vigilando él desde arriba, ¿no? Así nosotros tenemos que estar vigilante, el escudo con el cual atajas las flechas incendiarias del demonio. Tu palabra, vigilante, desconfiado de ti mismo, pendiente de todo. No es fácil. Quien diga que vivir la vida cristiana es fácil, no es fácil. Es todo un reto, es toda una lucha. Ok, entonces dice aquí, y el centinela que tiene que dar el alerta del peligro. También el centinela corre peligro. Porque en las guerras, al primero que se tenían que echar es al centinela. No sé si han visto en las películas de guerra que está acá arriba, ¿no? Y al primero que atacan es que está vigilando para que no alerte. ¿Sí? Y el centinela eres tú, el centinela soy yo. Y ese corre peligro, dice el centinela corre peligro, ya que si el enemigo logra matarlo, ¿cómo te lograría matar el enemigo, hermano? A Adán le dijeron, el día que peques morirás. Pero vivió 900 y tantos años. Murió espiritualmente. Al día que el enemigo te ataque y te meta en muerte espiritual, ya ganó. Ya ganó. Y se va a llevar a ti y a todos los que estén alrededor tuyo. Dice, logra matarlo o logra que deserte. ¿Qué es desertar? Exactamente. Se va. En el ejército, cuando ya están duros los cocolazos, agarran y ¡tum!, dejan el ejército y se van. Igual pasa aquí. Aquí mientras más profundices la palabra de Dios, o sea, el Señor te vas a dar cuenta que no te pide mucho, te pide todo. Y cuando más profundices dices, pero ¿cómo? También tengo que dejar esto. Y mis francachelas, ¿cómo las voy a dejar? Y mi diversión, que tanto me gusta, ¿cómo la dejo? Y mi ira, ya ven que me gusta ser iracundo, enojón, ¿cómo la voy a dejar? No es así, no la dejo, Señor. O sea, le tengo guardada bajo 7 llaves mi pereza. ¿Cómo me gusta la pereza, ¿no? Y entonces dice, vas a desertar, tarde o temprano se te va a hacer muy pesada la carga y vas a desertar, y entonces por eso el centinela es el que más corre peligro. ¿Sí? Los pastores, ¿qué hacen? ¿Ustedes saben cuántos pastores dejan el pastorado? ¿Qué les parece si viene preguntas y respuestas?
y luego preguntas y respuestas, y a la siguiente les doy el paquetito completo de todo lo que es donde ese no me ¿cómo se llama? Un siervo para tu gloria, ¿verdad? Se llama el tema que ya hemos visto, Pepe, de las 7 predicaciones. ¿Sí les parece? Es un siervo para tu gloria. Todos los peligros que pasamos sobre muchas cosas para seguir este camino. Para inclusive para aquellos que estén ya pensando a futuro, prestar un servicio. ¿Sí? Entonces, si el enemigo logra matarlo o hacerlo desertar, pues no alertará, lo matará espiritualmente, ya sea que se vaya o permanezca aquí pero muerto espiritual. Así que si el centinela no puede abandonar su puesto, no lo puede abandonar, hermano. Tiene que estar firme, no puede dejar que su pueblo, su familia, sus amigos, del que esté rodeado, él es el centinela, él es el vigilante. Digo, y aquí ya no entra la situación del cabeza de familia, ¿no? Esa es otra responsabilidad que aprendemos en varones. Aquí es de todos. No nuestra ayuda idónea también tiene que ser una magnífica centinela. La esposa del cristiano tiene que ser una magnífica centinela y tiene que estar firme. Nada de que si su cabeza de familia se le va enchecando un poquito, se agüite. No, o sea, es una mujer que tiene que estar. Los hijos, digo, a mí me gusta que lleguen familias completas con hijos y nueras y nietos, y me encanta. Pues todos ellos van adquiriendo eso. El centinela no descansa, no abandona su puesto. Algo similar sucede a los pastores actuales, algo similar. Si son fieles a Dios, fíjense bien, un pastor que es fiel a Dios, que sigue la palabra, que va en contra del mundo, del pecado, los hombres lo maldicen. Los hombres lo maldicen, dicen, farol, legalista, extremoso. Pero si no son fieles a Dios, el que los maldice es Dios. Porque también hay pastores que no son fieles a Dios y están predicando la palabra y le están dando al pueblo su rascadita de oído y les están dando farándula, ¿no? Como les decía yo el otro día, que estamos orando para que el Señor levante un varón para que pueda liderar a los jóvenes. Ya hay mucho joven. Y esto a mí me inquieta un poquito, ¿no? Porque ellos necesitan también un ministerio. Pero un ministerio donde vengan a estudiar la palabra y donde vengan ellos a ver sus inquietudes como jóvenes. Ya la otra vez fuimos, ¿quién fue de los que están aquí que fuimos a un evento de jóvenes? ¿Ustedes dos? ¿Quién más? Pero tú no eres joven. No, no es cierto. De los jóvenes. No, sí estás joven de espíritu, igual que yo. Pero acá nomás hay dos, nomás están ahorita dos. Y sin, ¿a poco no es cierto que aunque la predicación es lo mismo, hubo un poquito más de identificación por las cosas que hablaron? Luego regresamos de por allá y por Ciudad Azteca nos aventamos unos tacos al pastor bien ricos y convivimos, ¿no? Pero no se trata de que ellos cuando tengan un ministerio vengan y pongan humo y pongan luces así, estrombóticas, ¿cómo le llaman? Sí, ¿verdad? Y empiecen a danzar y... ¿Cómo? Estroboscópicas. ¿Sí? No se trata de eso, hermano. Por eso dice aquí, si tú eres un pastor fiel a Dios, los hombres te van a malver, te van a maldecir, te van a decir, se van a burlar de ti. Pero, si no son fieles a Dios, el Señor los maldice. Vamos a ver a Ezequiel 34:1. Ezequiel 34:1. Allá adelantito. Ezequiel 34:1.
Sí, porque a lo mejor tienen un poquito de duda con respecto a que, pues, ¿cómo Dios va a maldecir, no? Si es todo amor. No, hermano. O sea, Dios también es juez. A mí vino la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Predícales a ellos la palabra, les dice. ¿Se imaginan qué trabajo para Ezequiel? Que llegara con toda la convención nacional, no sé de qué cosa, porque luego tengo prohibido decir nombres. Vean, ya ustedes me entenderán. Profetiza a todos los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué es eso? Que se alimentan ellos mismos, que no alimentan a la grey, que ellos miren, come de aquí. Hay de aquellos, dice. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Pues claro. ¿Por qué se apacientan? ¿Por qué comen ellos y no le dan de comer al rebaño? Coméis la grosura. Os habéis vestido con la lana. ¿Sí saben lo que es eso, no? Esquilmar a la oveja. Hermanos, necesitamos dinero y necesitamos y ahora vamos a cobrar 10 pesitos por el estacionamiento de allá afuera y ahorita ¿qué creen, hermanos? Ya ven que les había dicho que nada más el domingo íbamos a ofrendar, pues no, ahora ya los miércoles. y empieza, ¿no? Y ahora necesitamos esto, necesitamos aquello, empieza la pedidera de dinero, ¿no? Ok. Por eso dice, coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada. Yo nada más voy a atender al ricachón que venga. ¿Quién no trae carro? No, siéntenseme hasta atrás, por allá. A ver, pásenle acá los Ricardos. No. Pero así pasa, hermanos. ¿Ustedes creen que estoy hablando por hablar? No, nosotros los hemos visto. De verdad. La oveja que trae la camioneta, esa es la predilecta del susodicho. Y no debe de ser así. Todos, digo, si a ti te va bien económicamente, qué bueno, ¿no? Si no traes carro también, bueno, trabajan un poquito más para que te caben uno, pero sin descuidar tu iglesia. Entonces dice aquí, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido. Ves a la oveja que ni para atrás ni para adelante y como que la sacan de su corazón. Y nomás a las intelectas, ¿no? A las que pescan rápido el evangelio. Pero, ¿ustedes saben lo que es una oveja débil? Aquella que no es muy dada a ser muy teóloga, que le cuesta trabajo a veces entrar en el evangelio, ya lleva 10 años y todavía no sirve, y cosas, pero viene, ¿no? Y tienes que darle la atención igual, ¿no? Solamente si caen en pecado, sí la tienes que, o le tienes que aplicar la disciplina. Pero la débil, aquí hay gente débil, en serio. Y luego dice aquí, las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado. Fíjate toda la serie de situaciones que le va reclamando, ¿no? La descarriada no habéis hecho volver. ¿Cuándo las visitas? ¿Cuándo le dices, no? Ven. Te las encuentras en la calle y las desprecias, ¿no? Yo conocía en lugares donde, iglesias donde le decían, aquí no te me vuelves a parar. No te me vuelves a parar aquí. ¿Qué más? No habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo.
se han dispersado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué las maldice el Señor a los pastores que no dan la palabra de Dios? Y luego dice el centinela, mira la palabra y advierte. O sea, tú tienes que advertir. Tú tienes que decirle a alguien si está mal. Es que no quiero tener problemas, pastor. Pues entonces váyase a otra religión donde no tenga problemas, a donde le rasquen el oído. Pero aquí tiene usted que formarse como un soldado de Cristo, donde tiene que perder el temor, donde tiene que cuidar con temblor y temor, pero su salvación, no porque la pierda, sino porque es una cosa preciosa que se tiene que cuidar. Vámonos al versículo 18 y 19. Ah, qué trabajo me dieron estos dos versículos. Vean cómo dice, ¿no? Cuando yo diga al impío ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo derramaré su sangre en tu mano, tú serás responsable de eso. Haz de cuenta que está diciendo que si tú no le adviertes de sus malos caminos, de lo que está haciendo, ¿sí? O sea, Él demandará esa vida de ti, pero no está hablando de la cuestión eterna de perderse, ¿no? Dice que el pecador responsable es responsable de su propio pecado, pero de lo que está hablando es que si tú no le adviertes, si tú no eres responsable de eso, te vuelves como un homicida para Dios. ¿Sí se entiende? Como un asesino. Digo, nosotros vemos hasta a veces con desprecio a un asesino, ¿no? Alguien que mató y hizo y deshizo. Bueno, Dios te está viendo de esa manera. Si tú no adviertes esta situación, si tú no le dices de sus malos caminos, si tú no lo reprendes, cómo duele que a uno lo reprendan. ¿No te duele? Luego les echas a perder hasta la comida o no sé qué cosa. Pero cuando agarras a alguien y le reprendes, a mí me han reprendido también. Y hasta la boca se me seca cuando me están diciendo, y es que esto y esto, ¿verdad mi vida? ¿Y cómo duele que te reprenda la esposa? ¿O no, Julio? ¿No? Hasta se te seca la boca, ¿no? Paco, no me di. ¿Cómo duele? De veras que. También los hijos tienen derecho a veces a reprendernos. ¿En serio? Si tú no le has pedido una disculpa a tu hijo cuando te has equivocado, imagínate. Entonces, por eso dice aquí la situación, el 18, ¿no? Te va a ser responsable de esa pérdida. 19. Pero si has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad y de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú estarás librado, tú habrás librado tu vida. Por eso, mi hermano, yo como pastor, todo el tiempo, yo te voy a confrontar con la palabra. El primero que es confrontado con la palabra soy yo. Cuando yo estoy preparando el sermón. Ahora que Dios bendiga a esta iglesia, prepare a varones, ¿sí? Porque ha traído varones el Señor y los empiece a preparar. Tú vas a empezar a darte cuenta que lo que yo te hablaba aquí lo vas a empezar a experimentar cuando empieces a predicar un sermón aquí arriba. Cómo te reprende el Señor, así cuando estás preparando la palabra. Su mecha. A mí ahí está mi esposa que no me deja mentir. Como estoy, o sea, yo chillando, ándele, no es fácil. Él dice, pero tú tienes que hacer eso. Tú tienes que confrontar con el pecado al pueblo. Ellos se tienen que ir aquí a lo mejor molestos, pero con el deseo ferviente de cambiar. Porque si se van molestos es porque hay algo que tienen que cambiar. Hay algo en el cual se tienen que esforzar.
Hay algo en lo cual han sido tibios, y ya ven que dice el Señor que frío o caliente, pero tibio no. ¿No? Era un río que bajaba. No recuerdo ahorita de qué parte de Jerusalén, y esa agua venía tibia, no se podía ni tomar, por eso dice por eso hace esa acepción el Señor. No servía, en cuanto te lo tomabas la vomitabas. Por eso dice, fría el agua o caliente. Fría te sirve para refrescarte, calientita para café, pero tibia, a ver, hazte un café tibio. Bueno, todavía el frappé, ¿verdad? Ahora ya se las ingeniaron para el café frío. Pero por eso dice el Señor, frío o caliente, tibio, vomito, te vomito. Entonces, si ha pasado esto en tu vida, hermano, entonces tienes que empezar a darte cuenta que tienes que ser confrontado. Cuando leas la palabra, busca que te confronte, busca aprender, busca que te edifique, pero que también te confronte y que inmediatamente en ese momento puedas. Porque a veces puedes pasar 1 o 2 meses, 1 o 2 años, o 1 o 2, no sé cuánto tiempo, pero llega el momento en que Dios va a tener misericordia de ti. A través de lo que vayas creciendo, va a ir avanzando. ¿Sí se entiende? Ok. 20. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. ¿A qué te suena esto, hermano? Nosotros sabemos que justo no hay ni uno, pero aquí Ezequiel está dando una acepción de gente justa. Ezequiel tenía que predicarle a ciertas personas que eran justas. ¿A qué te suena eso? ¿Tú ya eres justo? Dice el Señor que hay un justo. Yo soy justificado. ¿Sí? No soy justo, soy justificado. Y esa justificación me hace hacer obras buenas. Porque la salvación no es por obras. ¿Estamos de acuerdo? Que te quede muy claro. La salvación no es por obras. No es por lo que tú te muestres bonito. Pero debe manifestarse la salvación a través de las obras. ¿Sí se entiende o no? O me regreso. ¿Sí se entiende o no? El que no lo entienda, de veras, levante su mano, porque tiene que quedar claro. La salvación no es por obras. Es un regalo de Dios. Pero ya una vez que tú eres salvo, debes de manifestar esa salvación a través de las obras. Entonces ahora sí vas a hacer cosas justas, con equidad, con honradez, con transparencia. ¿Ya se entendió? Porque si tú no haces esto, entonces puedes hasta sospechar que no has nacido de nuevo. Si has tenido una vida de cristiano que es muy parecida a la de un inconverso, entonces ve pensando que probablemente no has nacido de nuevo. Pero no te preocupes, hermano, o sea, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es fiel, tardo para la ira, y si estás aquí, te está dando una oportunidad. En serio. Yo lo que menos quisiera es que alguien se fuera con la idea aquí dentro de esta congregación que es un falso, que es un convertido, y darse cuenta que no es convertido, que es un falso convertido. De eso están llenos las iglesias cristianas hoy en la actualidad, de falsos convertidos. Les hacen creer que ya son nacidos de nuevo, y cuando ves el testimonio, dices, pues ¿cuál? Porque a través de las obras se manifiesta la salvación. En serio, hermano. Y es difícil y es duro, pero tiene que ser una realidad. Pero yo les vuelvo a repetir, Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Sí se entiende? Entonces, por esa razón, dice aquí, yo pondré, inclusive hasta aquellos cristianos que son inmaduros, una prueba. Una prueba les vamos a poner a todos los cristianos maduros e inmaduros. Fíjense cómo dice aquí, y cuando un justo se desvíe de su justicia, y aquí está hablando de alguien que empieza a practicar algún pecado en la actualidad.
ahorita, y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. ¿Quién recuerda un pasaje de la Biblia que avale esto? Exactamente, exactamente. Ellos estaban yendo a la iglesia. Ellos ofrendaban y no diezmaban, daban el 100 a veces, ¿no? Pero ese día quisieron dar el 50 con engaños. Y el Señor los ajustició y los mató. Se oye duro, pero es la realidad, ¿no? Entonces por eso dice aquí, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. Pero tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano, te haré responsable. Por eso se tiene que aplicar la disciplina a aquel que anda mal. Tarde que temprano el Señor saca a la luz las cosas, se tiene que aplicar, porque le tenemos que advertir, le tenemos que decir, andas mal, mijo. ¿Sí? Por eso yo a veces les digo, miren, vayan pensando que si ya llevan un año sin consejería, agéndense una. Ahí está María Esther, ella ya creo lleva la agenda, o Yami, no me acuerdo quién de las dos, y pidan un consejo con el pastor, ¿no? Y ya miren, apretamos tuerquitas, porque a veces nada más están flojitas, y ya nada más se aprietan. Pero a veces sí hay que ir a la caja de herramientas y buscar hasta el tornillo que ya se salió. Pero, ¿saben por qué, hermano? Porque eso me hace ver mi realidad, cómo ando en realidad. No cómo creo que ando, sino cómo ando en realidad. Entonces, de esa manera es como dice aquí, estamos en el 22, ¿verdad? 21. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó tu advertencia. Es verdad, ¿no? Mira, mijo, tú creíste que... Sí, porque a veces cuando ya escucho yo el testimonio, he adoptado algo de un pastor por ahí que de una manera muy respetuosa, sin ofender a nadie, si les pregunto, ¿eres cristiano? Y a veces les digo, no me contestes rápidamente, ve y medítalo. Ve y medítalo, si eres cristiano. Él cuenta una vez muy jocosamente que estaba con un matrimonio, ¿no? Y cuando les estaba dando la consejería al matrimonio, le pregunta él al esposo, pero, oye, tú haciendo todo esto, ¿te dices cristiano? Y la esposa inmediatamente dijo, eso mismo le digo yo. Eso mismo le digo yo. Entonces, no, la pregunta es muy seria, ¿no? Es muy seria y de mucha profundidad. Saber si verdaderamente soy nacido de nuevo, no un falso convertido. Porque hay que estar vigilantes. Nos manda el Señor como atalayas, como centinelas, hoy con el ministerio de la reconciliación, a estar, miren, pero bien alertas. Los enemigos que tenemos no van a dar tregua, hermano, ¿eh? No van a dar tregua. Por eso cuando me ofrecieron la semana de descanso, yo no quería, ahí está Pepe, hoy ya me gusta. Pero yo no quería y mi primer argumento que les dije, no, el diablo no descansa. Así como, no, el diablo no tiene vacaciones. Estaba yo exagerando porque sí hay que descansar. Pero a veces ya sabe, ¿no? También uno tiene que tener la ajustada de tuercas. Entonces, no, sí, pero sí los enemigos que tenemos son muy, muy férreos. El pecado que aún habita en mí, el demonio y el mundo. Están fuertes, están fuertes. Pero váyanse con esta parafraseada de este versículo. Si Dios está conmigo, no hay nadie quien esté contra mí. Y de esa manera, hermano, es como nosotros podemos darnos cuenta que a través de que tú recibas un consejo,
Dice un teólogo muy querido, no hay algo más bello, fíjense bien, no hay algo más bello como un pastor o hermano reprendiendo sabiamente. No necesitas ser de esos con que los agarres a bibliazos, ¿no? O que en un determinado momento hasta los terapés. No. Dice, no hay nada más bello como un pastor o un hermano reprendiendo sabiamente a un oído obediente. ¿Ya se entendió? Porque aquel que dice no, no es obediente, es desobediente. Entonces, por eso dice este teólogo bien, y me gustó mucho esta frase, por eso se las regalo. Un pastor o un hermano cristiano, cuando reprende sabiamente a alguien, ¿sí? No hay nada más precioso que esté atento a ese oído obediente. Y diga, sí, es cierto, va, le voy a echar ganas, voy a hacer y vamos a hacerle, hermano, ¿no? Estéme monitoreando, ¿no? Porque sí te da gusto, tú como mentor, como pastor o como consejero, te da gusto cuando alguien empieza a salir de la oscuridad a la luz. No son cosas a veces fáciles, ¿eh? Ustedes saben que a la iglesia llega todo tipo de pecado, todo tipo de pecado. Imagínense el más rudo, ¿no? Que se tenga que atender, ¿no? Que al final de cuentas un pecado no confesado, un hombre no nacido de nuevo, sea chismoso o sea asesino, se va al infierno. Así de fácil. No tiene a Cristo, el chismoso no tiene a Cristo, nunca lo aceptó como su Señor, y el que descuartiza niños tampoco, se van al infierno cuando mueren. Son dos extremos, y en esos dos extremos hay infinidad de pecados a veces no confesados. Y uno tiene que estar centinela, acuérdense. El atalaya no es el librito ese que anda por ahí circulando todo desviado. No, ese no. El atalaya es el centinela, el ministro que hoy trabaja para la reconciliación del hombre con Dios. Cierren sus ojos, vamos a hablar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa palabra, en donde hoy, Señor, nos has recordado que debemos estar vigilantes, debemos ser vigías, debemos ser hombres y mujeres, Padre, que no descuidemos nuestra salvación, que la cuidemos con temor y temblor, y que siempre estemos pendientes, Señor, de nuestro avance espiritual para poder, Señor, advertir del peligro a los que tenemos alrededor. Hoy sabemos, Padre, por tu palabra, que existe un cielo y existe un infierno, Padre. Existe tu ira para aquellos que aún todavía son hijos de desobediencia, pero que también existe tu disciplina, Señor, y que nos has dado una gran responsabilidad, que no venimos a pasar una tarde nada más, Señor, sino que realmente venimos a comprometernos cada día contigo, para que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo, a ese profeta, Señor, que pisó la tierra, el profeta de profetas, y que de esa manera, Señor, nosotros tenemos que advertirles a los demás, pero a través de la Biblia, Señor. Que poco a poco, Señor, vayamos desechando de nuestro corazón todas las ideas, pensamientos y situaciones que teníamos antes, para irlas desechando de nuestro corazón y adoptar la nueva vida cristiana, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te doy la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...